Radiovisión Online. Mucho más que radio. Bendiciones, amados. Qué gusto, qué alegría nos da poder saludarles en el día de hoy. Este es el pastor y obispo Joshua Rodríguez. Y bueno, la semana pasada nosotros entramos en un campo muy interesante, ¿no? Y continuamos una serie que estamos compartiendo con ustedes sobre lo que es la paternidad. Y estamos haciendo un contraste y una comparación entre lo que es paternidad y paternalismo, ¿no? Pablo escribe en 1 Corintios 4, 15, verso 15, que en la vida, ¿no? Y aún en la iglesia había muchos maestros, ayos, pero que no había muchos padres. Eso es lo que dice, ¿no? Porque aunque tengáis 10,000 años, en Cristo no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, lo que dice el apóstol Pablo. En Isaías, Viejo Testamento, capítulo 9, ¿no? Isaías habla proféticamente de que un día nacerá un niño y que el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Padre Eterno. O sea, Él es el mejor consejero, el mejor Padre. Y la verdad es que existe una hambruna en la tierra por paternidad. Paternidad, ¿no? Para darles una definición sencilla, es la capacidad, ¿no? O más bien dicho, la función, el rol de capacitar, de dirigir, de equipar, de elevar estratégicamente a hijos e hijas y elevarlos de tal manera que ellos cumplan con su propósito dado por Dios, con su destino en Cristo, ¿no? El paternalismo, en contraste, les sugiero, es una aberración de la paternidad. Se trata de una imitación barata, a donde en vez de empoderar gente, levantar gente, se usa a la gente como transacciones y se explota a la gente. Entonces, hemos comenzado a compartir con ustedes varios rasgos, ¿no? Como lo que es aprender a depender en la voz de Dios, lo que es la transparencia, lo que es abrazar disciplinas espirituales. Y la semana pasada nos quedamos hablando sobre cómo es que en la paternidad se alienta y se promueve la originalidad, mientras que en el paternalismo se fomenta y se promueve copias. Y yo les reté y les sigo retando. ¿Por qué ser copia cuando Dios te ha llamado, te ha ungido, te ha diseñado para ser un original? Y entramos en lo que es el dolor, porque es que hay personas que luchan con ser originales, ¿no? Y les sugiero que hay muchos, ¿no?, que luchan con ser la persona que Dios los diseñó para ser. Porque alguien los dejó caer en su infancia, como Mefiboset en el Viejo Testamento. Alguien lo dejó caer y quedó lisiado. Por eso es que hoy yo puedo escuchar un grito profético por paternidad sobre la tierra. No confundamos lo que es paternidad con títulos. No, paternidad no tiene nada que ver con títulos, tiene que ver con función, con rol, con funcionalidad, ¿no? El modelo, o uno de los modelos poderosos que Dios nos da sobre la paternidad, lo encontramos en Lucas capítulo 15, ¿no? 3 parábolas, y la última se trata de un padre con 2 hijos. Uno se fue de la casa, el otro se quedó, pero los dos tenían luchas con su identidad, y eso lo sabemos por cómo se nos narra, ¿no?, los detalles de la parábola. Entonces, todos en la vida hemos experimentado diferentes tipos de dolor. Yo hablaba la semana pasada sobre el trauma y quiero repasar, ¿no?, algo de lo que compartí, porque creo que te va a bendecir, te va a ayudar. Miren, ¿qué es trauma? Porque escuchamos mucho, ese muchacho todo es drama y todo es trauma. No, todo lo que es drama no es trauma, y no todo lo que es trauma es drama. Miren, el trauma es una experiencia profundamente angustiante o
perturbadora que sobrepasa la capacidad de una persona. Escúcheme bien, tiene que ver con capacidad. Sobrepasa la capacidad de una persona para sobrellevar, procesar o comprender lo que ha sucedido. El trauma nos afecta, por lo tanto, emocionalmente, mentalmente, físicamente y espiritualmente. Hay diferentes tipos de trauma también. Puede ser abuso, sea físico, emocional, espiritual. Puede ser traición, puede ser daño causado por una empresa, una familia, una iglesia. Puede ser un fracaso de un líder. Puede ser pérdida, muerte, divorcio, desplazamiento. Puede ser rechazo o vergüenza, ¿no? Y escuche esto. El trauma no es solo lo que te sucede, sino también lo que ocurre dentro de ti como resultado. Se aloja en el sistema nervioso, causando frecuentemente recuerdos emocionales repentinos, hipervigilancia o ansiedad, dificultad para confiar en otros, desapego, dependencias excesivas en relaciones, o sea, unas codependencias enfermizas a veces, y reacciones impulsivas en lugar de reflexión. Entonces, el trauma no sanado y no procesado se convierte en terreno fértil para la disfunción. Repito, para la disfunción. Entonces, compartía la semana pasada que cuando examinamos lo que es el dolor, las experiencias que nos marcan, ¿no?, en la vida, a veces escuchamos: necesitas orar más, necesitas tener más fe, necesitas confesar pecado de tu vida, necesitas ayunar más. Y todas esas herramientas son necesarias y son buenas, pero también necesitamos entender cómo es que funciona el cerebro humano, ¿no? El trauma reside en una parte del cerebro que se conoce como el sistema del limbic system, el sistema límbico, ¿no? Entonces, decía que Dios nos creó el cerebro con dos sistemas. Uno maneja lenguaje, significado, lógica, y el otro maneja las emociones. Y a medida que experimentamos la vida, sean las pérdidas que les compartí ahorita o las cosas que nos duelen, ¿no?, nosotros ingerimos esas experiencias así como ingerimos comida. O sea, el cuerpo procesa comida, ¿no?, se queda con los nutrientes, elimina los desperdicios y los saca del cuerpo. Dios también emocionalmente nos ha dado un sistema. Y el duelo, grief, duelo, y el perdón son dos herramientas que Dios nos da para procesar el dolor y sacarlos del cuerpo, ¿no? O sea, moverlos a esa parte del cerebro que se llama memoria. Entonces, cuando pasa un trauma, una experiencia extraordinaria que nos causa dolor, eso, it overwhelms the system, sobrecoge el sistema de tal manera que el cuerpo, la mente, no tiene la capacidad para procesar ese dolor. Y en el cerebro hay una puerta que se llama the amygdala gate, la puerta amígdala. Y ahí el dolor es tan grande, ¿no? Tu cerebro, decir, es como que tiene una tubería. Y el dolor es tan grande que no puede pasar por la tubería. Se queda trabado ese dolor ahí y no logra pasar por esa puerta que se llama amígdala. Se queda ahí trabado. Y el dolor es tan intenso que algo que se llama el cortisol sirve para inundar el sistema y hasta mancha lo que se llama el hipocampo, que es donde la memoria no es almacenada en el cerebro. Entonces, como resultado, este evento que tú experimentaste, que fue tan doloroso, que no estamos, we are not minimizing the pain, no estamos minimizando el dolor o la experiencia. Creemos que hay cosas en la vida, hermanos, que te marcan y te pueden causar trauma. Yo daba el ejemplo de qué pasa cuando un niño tiene
5 o 6 años y se muere el papá a la edad de 25 o 26 años. Eso causa trauma, porque se supone que ese papá, esa mamá, vive hasta los 80, los 90. Entonces, el cerebro no tiene capacidad para transferir esa memoria, ¿no? O ese evento a la memoria como algo lógico, porque no es lógico. Entonces se queda ahí, en el presente, no puede pasar a la memoria, se queda en el presente y cada vez que pasan cosas relacionadas a ese evento que lo conectan con lo que pasó, pues uno comienza a revivir eso. Entonces, cuando personas no entienden que usted y yo fuimos diseñados por Dios para ser únicos, originales, y nos quieren comparar con otros y quieren obligarnos a ser otros, eso nos afecta. Miren, amados, Moisés le pasa el manto a Josué. Y en Josué, el primer capítulo, Dios le dice 3 o 4 veces, Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Dios está hablando con un general, amados, no está hablando con un soldado, no está hablando con una persona que no tenga experiencia militar, está hablando con un general. Y le está diciendo al general destacado que necesita esforzarse y ser valiente. O sea, ¿qué estaba pasando con Josué? Lo interesante es que Josué no le tenía miedo a los enemigos. Josué estaba siendo retado porque el pueblo quería, muchos en el pueblo, que él fuera como Moisés. Moisés era un diplomático. Moisés era un diplomático extraordinario y utilizaba la paz y estrategias de paz pacíficas para liberar gente. Así fue como él liberó a los israelitas de Egipto. Él fue y habló con Faraón, deja ir a mi pueblo. O sea, no lo atacó, no vino con espadas, no vino con ejército. Fue un diplomático, pero Josué era un guerrero. Dios lo llamó a ser guerrero, porque Dios usó a Moisés para llevarlos hasta la entrada de la tierra prometida, pero necesitaba un guerrero, un general para conquistar. ¿Cuántas veces en la vida usted y yo hemos cometido el pecado de querer obligar a una persona a ser quien Dios no lo llamó a él o a ella a ser? O sea, Elías y Eliseo, qué diferentes. Elías, he was a loner, estaba solitario, era un introvertido. Eliseo le gustaba estar entre la gente. Qué diferentes, no se comparan el uno con el otro. ¿Y qué de Jesús y Pedro? Pedro se convierte en el sucesor de Jesús y va a ser el líder de la iglesia. Pero ¿cómo somos capaces de comparar a Jesús con Pedro? No, qué diferentes. Pero así son los diseños de Dios. ¿Y qué tal si comparamos a Pedro con Pablo? Pablo era un catedrático, Pablo era un intelectual, Pedro era un hombre sencillo, pescador. Entonces, lamentablemente, cuando hablamos de una iglesia que está en transición, ¿no? A donde el pastor ha servido 40, 50 años y ahora le toca transicionar. No confundas, por favor, retiro con transición. Yo creo que en Cristo no hay retiro, en Cristo hay transición y transiciones donde Dios cambia la función. Dios cambia ese rol, pero ese hombre, esa mujer de Dios va a seguir trabajando en diferentes áreas hasta que Dios lo llame a su presencia. No confundamos transiciones con retiro, porque hay muchos que tienen temores y miedo, porque piensan que en una transición la gente los va a poner, digamos, como en una gaveta, un gavetero, y decirlo, chao, adiós, no te necesitamos jamás en la vida. Y necesitamos mejorar en esto, amados.
Porque cuando vieron nuevo pastor, ahora queremos que sea como el viejo pastor. Y eso pasa en muchas transiciones. A mí me pasó. El pastor que estaba aquí no lo hacía de esa manera. O el pastor que estaba anterior a usted predicaba diferente. Dirigía de una manera diferente. Bueno, pero yo no soy ese pastor. Me acuerdo cuando mi esposa, Pablo y yo comenzamos a replantar un ministerio que se nos había entregado, una iglesia que había pasado por una crisis en la comunidad de fe y, bueno, lo sabíamos, nos enteramos después. Y comenzamos a replantar y a trabajar con la gente y nos trajeron, el cuerpo de diáconos, un listado. Nos llamaron ellos a una reunión, dijeron, bueno, bienvenidos, esa es una lista de todo lo que hacía el pastor. Y a mi esposa le dieron una lista también. Y esto es una lista de todo lo que hacía la esposa del pastor. Así es que bienvenidos y a trabajar. Y yo le dije, un momento. Con todo el respeto que ustedes se merecen, yo no soy ese pastor. Mi esposa no es esa esposa del pastor. Es mi esposa. Por lo tanto, Dios a nosotros nos ha dado dones, talentos, habilidades y una gracia y una unción no mejor, sino diferente. Porque cuando tú entiendes esto de ser único y no ser copia, no hay comparaciones. En el reino de Dios no somos llamados a competir. En el reino de Dios somos llamados a complementarnos los unos a los otros. El reto está o uno de los retos está en esto que en el campo de el liderazgo se conoce como specialism, ¿no? Que se pudiera traducir como especialismo, pero el concepto es de que yo soy especial. Y usted pues no es tan especial. O peor, yo soy el ungido. Y usted pues no es el ungido. O yo tengo más gracia, o yo tengo más favor. Usted tiene un poquito de gracia, un poquito de favor. O peor, en inglés, I'm the man. Yo soy el hombre. Y usted pues, bueno, a ver, intente caminar y seguir mi sombra. O sea, esa es una actitud prepotente, altiva y no bíblica. Por eso reitero que Pablo nos llama a enfocarnos en la iglesia utilizando la analogía o la ilustración de que somos como un cuerpo humano, donde cada miembro es importante y cada miembro tiene una función. Este ministerio o programación radial se llama Bridge Builders, constructores de puentes. Porque entendemos que parte de la unción o gracia que Dios nos ha dado es unir gente, es conectar gente. Por años, ¿no? Una temporada de mi vida, en principio de cada año, tenía una costumbre de traer a mi casa a cenar diferentes pastores que eran bien diferentes los unos de los otros. Y mi esposa decía, pero ¿qué estás haciendo? Estos 5 o 6 hombres que tú traes a mi casa con sus esposas y sus hijos no tienen nada en común. Escuche esto. Eran todos pastores, hombres de Dios, mujeres de Dios, y no tenían mucho en común, diría. Porque dependiendo de cómo usted ve la vida, usted va a ejercer su ministerio. Algunos tenían un enfoque en escatología, otros estaban enfocados en la academia, ¿no? Estudios universitarios, teológicos, otros estaban enfocados en plantación de iglesias, otros estaban enfocados en lo que es utilizar la influencia de Dios para impactar las diferentes esferas de la sociedad. O sea, todos estaban en campos diferentes, ¿no? Áreas diferentes, todos trabajando para que gente viniera al conocimiento de Cristo cada día. Entonces, el denominador común era mi persona, porque eso es parte de la gracia y la unción que Dios me ha dado. Conectar gente que jamás se van a conectar porque no tienen la capacidad para valorar o apreciar a alguien
que está haciendo algo para Dios, pero bien diferente a lo que ellos están haciendo. Entonces hay personas que se quedan en su nido, ¿no? Se quedan en su red, se quedan en su burbuja, por así decirlo, y no salen de ahí. Y parte de lo que todavía hago es conectar gente y ayudar a miembros del cuerpo de Cristo a trascender lo que es ese concepto de especialismo, de que yo soy, nosotros somos. O sea, Dios me sacó de esa manera de pensar más de, bueno, casi 3 décadas atrás. Dios me sacó a mí personalmente, Joshua Rodríguez Falero Quiñones Encarnación, de esa mentalidad de nosotros somos los ungidos, nosotros somos los favoritos de Dios. Oh, no. Dios tiene un cuerpo y ese cuerpo tiene favor y ese cuerpo tiene gracia y se llama la iglesia. Y la iglesia se compone de personas, no solamente aquí en los Estados Unidos, porque ese es otro error. Cuando decimos nosotros, la iglesia de los Estados Unidos de América, somos la crema. Un momento, hermanos. ¿Qué es eso de que somos la crema? Somos la niña del ojo de Dios. Un momento. La iglesia es favorecida por Dios. La iglesia es ungida. La iglesia se compone. Lo ve Juan en el Apocalipsis. Lo detalla. Él lo da ese detalle, ¿no? Narración dice que él ve una visión en los tiempos finales y estamos en la presencia de Dios. Y él dice que ve gente de cada tribu, de cada pueblo, de cada lengua y de cada nación. Cada tribu, cada lengua, cada pueblo, cada nación. O sea, ese es el cuerpo de Cristo. Gente de cada tribu, de cada lengua, de cada pueblo, cada nación. ¿Por qué dice eso? Porque aún las Naciones Unidas no reconocen a todas las naciones que existen. Discriminan, excluyen. Pero Dios no discrimina, Dios no excluye, Dios incluye. Gente de cada tribu, cada lengua, cada pueblo, cada nación. Y Dios desea que usted y yo amemos el cuerpo de Cristo. Una cosa es decir, yo amo el cuerpo de Cristo, pero vives en una burbuja. Estás separado todo el tiempo del cuerpo de Cristo. Tal vez amas el cuerpo de Cristo, pero no te asocias con el cuerpo de Cristo. Te mantienes dentro de tu nicho, dentro de tu cuna o de tu nido. Entonces, aunque te quedes ahí, es importante que valores a los demás que son miembros del cuerpo de Cristo. Les digo más, es importante que aún valoremos gente que no son parte del cuerpo de Cristo, porque a eso nos llamó Dios, sea a pasar tiempo con personas que están en tinieblas y que necesitan recibir una iluminación o revelación de la luz del mundo que se llama Jesucristo. Miren, el año pasado le dije a nuestros líderes, le dije a la iglesia que pastoreo por la gracia de Dios, City Line Church, le dije que yo deseo en esta etapa de mi vida pasar más tiempo con gente en tinieblas que gente con luz. Y permíteme aclarar, yo amo el cuerpo de Cristo, yo amo la iglesia, amo la gente que Dios me ha llamado a dirigir y a pastorear, pero yo también quiero ver que más y más personas que no conocen a Jesús entren a redil y conozcan, ¿no?, ese evangelio maravilloso que cambia, que transforma. Algunas semanas atrás nos fuimos de vacaciones, mi esposo y yo, para celebrar mi cumpleaños, y pudimos conocer, invertir tiempo en parejas no cristianas. Y qué feliz me sentí el poder pasar un tiempo con ellos. Los conocimos, ¿no?, durante el tiempo de vacaciones. Y Dios nos dio gracia y favor con ellos, y pasamos, ¿no?, una semana hablándoles, ¿no?, del amor de Dios, de la gracia de Dios y de tantas cosas lindas, ¿no?, que Dios hace en la vida del ser humano. Ahora, no entramos predicando, hey, vengan a Cristo, el infierno es caliente, no, sino que íbamos estableciendo conversación, y a medida que nos preguntaban, hey, ustedes son gente, no sé, hay algo en ustedes, ¿a qué se dedican? Bueno, desde que nos preguntan, ¿a qué se dedican? Ahí Dios abre la puerta y le decimos, bueno, somos pastores, y ahí se abre la puerta para, ábreme más de eso, y
por favor, tengo esta situación, ¿me puedes dar un consejo? Y así opera Dios, ¿no? Pero termino por hoy diciéndoles que en la paternidad se abraza el celo originales. Y Dios desea sanarte si todavía luchas con tu identidad, quién soy, a qué me ha llamado Dios a hacer en la vida. Dios sana. Dios es capaz de ayudarte a procesar todo ese dolor, ¿no? A través del duelo y del perdón. Tienes que perdonar a quien te haya ofendido, quien te haya afectado, quien te haya dañado, y procesarlo, ¿no? Mourning, grief en la presencia de Dios, y Él trae sanidad a tu vida y te ayuda a ser la mejor versión de ti mismo que puedes ser. Así que la semana que viene continuamos con este análisis comparativo entre lo que es paternidad y paternalismo. Este ha sido el pastor y obispo Joshua Rodríguez, quien se despide de ustedes hasta la próxima ocasión. Nunca te olvides que en Cristo Jesús tus mejores días están por venir. Tú eres bendecido, tú eres. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.